la secretaria de Pablo, Celina, y yo fuimos secuestradas juntas. La policía encontró el escondite. Y el criminal, acorralado, nos apuntó con el arma, obligando a Pablo a elegir a una, delante de nuestro hijo. El hombre con quien me había casado, eligió a la otra sin dudarlo. Se escuchó un disparo. Nuestro hijo gritó desgarradoramente, «Mamá». Todos pensaron que yo estaba muerta, pero al abrir los ojos, vi a Pablo sujetando su pecho ensangrentado, cayendo sin vida sobre el suelo. Capítulo 1. Otro disparo. Antes de que la policía pudiera intervenir, el secuestrador se pegó un tiro. Me solté las cuerdas y corrí hacia Lucas, abrazándolo con fuerza. «Lucas, no tengas miedo. Mamá está aquí, a mi lado». La otra mujer cayó de rodillas sobre el cuerpo de Pablo, llorando a gritos. Entre su llanto, vi una figura fantasmal elevarse desde el cuerpo de Pablo, su alma, suspendida en el aire, pero parecía que solo yo podía verla. Miraba su propio cadáver con asombro. Y luego acariciaba el cabello de Celina con ternura. Ni una mirada para su esposa, ni una para su hijo de 5 años, que acababa de presenciar 2 asesinatos. Un policía se acercó. «Señora, necesitamos que nos acompañe a la comisaría a firmar el reporte. Y sobre el cuerpo del señor Pablo, cuando terminemos los análisis, usted». Observé fríamente a la mujer que aún se aferraba al cadáver. «Nosotros no lo reclamaremos. Por favor, sigan el protocolo normal, directo al crematorio». Pablo me miró, sorprendido. Celina se levantó furiosa. «Ellen, ¿cómo puedes? Pablo era el presidente del grupo. No puedes hacer esto». La miré con frialdad. «¿Y tú quién eres para opinar sobre los asuntos funerarios de Pablo? Te recuerdo que yo soy su esposa. No solo los arreglos. Todos sus bienes también están bajo mi nombre. Debí tocarle la llaga». Celina estalló. «Ustedes ya iban a divorciarse. Pablo y yo lo teníamos planeado. Si esto no pasaba, tú no verías ni un centavo. Apuesto a que tú organizaste el secuestro. ¿Esto fue todo tu plan?». Uno de los policías, testigo del espectáculo de Pablo eligiendo a su amante, no aguantó más. «Señorita, ellos son esposos. Tienen un hijo. ¿Qué ganas con esto?». Celina le gritó. «No es asunto tuyo. Pablo y yo teníamos amor verdadero». Desde lo alto, Pablo seguía mirando a Celina con dolor, como si pudiera revivir solo para protegerla, justo como solía hacer, frente a mí. «Qué lástima, ya está muerto». Capítulo 2. Pablo y yo, alguna vez nos amamos profundamente. Fuimos novios desde pequeños, desde la adolescencia hasta el matrimonio. Una historia que todos envidiaban. En nuestra boda, hace 6 años, Pablo me tomó de la mano llorando sin control, mientras leía los votos que había escrito tras 3 noches sin dormir. Dijo: «Ellen, me he imaginado casarme contigo 1000 veces. ¿Cuándo cambió todo?». Ya no lo recuerdo. Tal vez fue cuando empezó a olvidar cada fecha especial, cada aniversario. Tal vez cuando llegaba más tarde cada noche, con más frialdad, más impaciencia. Así que cuando, embarazada, lo vi con Celina en su oficina, me dolió tanto que casi me desmayé, pero, en el fondo, no me sorprendió. No me divorcié de inmediato, porque la empresa que fundamos juntos seguía en sus manos, por mi hijo. Yo necesitaba dinero, así que aguanté. Aguanté las provocaciones disfrazadas de sonrisas de Celina. Aguanté las palabras crueles de Pablo, su desprecio, su rechazo. Y al final, Dios no me falló. Llegó el momento. Vivo. Ese hombre no valía nada, pero muerto, un muerto, todavía tiene sus usos. Los padres de Pablo habían muerto hace años, y no tenía relación con el resto de la familia. Eso significaba que el control de la empresa ahora era completamente mío. Capítulo 3. Salimos de la comisaría, y el espíritu de Pablo siguió pegado a mí, no por decisión propia. Algo invisible lo mantenía atado a mi lado. Llevé a Lucas a casa. Me tomó un buen rato tranquilizarlo. Lucas siempre había estado conmigo. A su padre, que solo enviaba dinero pero jamás aparecía. Ni lo recordaba. Lo arrullé suavemente. «No te preocupes, Lucas. Mamá siempre estará contigo». Con apenas 5 años. Era dolorosamente maduro. Me tomó la mano y dijo: «No tengo miedo. Si tengo a mamá, ya está bien. Si papá no te cuida, yo te voy a cuidar». Le di un beso en la frente. Cuando se durmió, fui al salón, sin luces, solo el resplandor de un cigarrillo en la oscuridad, a la luz roja. La silueta de Pablo aparecía y desaparecía. Murmuró: «¿Así educas tú? ¿No piensas en llevar a Lucas al psicólogo? ¿Y cómo puede un niño no llorar cuando su padre muere?». Apreté la colilla contra el cenicero. Respondí tranquila. «Al aire.
Si aportar esperma y enviar dinero cuenta como ser papá. Entonces sí, tal vez lo crié mal. Pablo se acercó, sorprendido. ¿Puedes verme? ¿Escucharme? Claro. Perfecto. Ellen, escúchame. No puedes quedarte con todo. Celina estuvo conmigo 5 años. Es solo una chica. Dale la mitad. Solté una carcajada seca que terminó en tos. ¿Tu dinero? No te engañes, Pablo. Todo eso es patrimonio conyugal. Celina no verá ni un centavo. Y encima, voy a hacer que me devuelva hasta el último peso que malgastaste con ella. Pablo rugió. Ellen, ¿en qué te convertiste? Desquítate conmigo, pero no le hagas esto a ella. Lo miré, este fantasma enamorado perdido, y dije, ya estás muerto. No sigas metiendo la nariz, por más que gritara. No lo escuché más. Me senté, y empecé a preparar los documentos para la junta de accionistas. Había dejado que esos dos jugaran demasiado. Ya era hora de ajustar cuentas. Capítulo 4. La empresa fue fundada por Pablo y por mí justo después de graduarnos. Éramos inseparables, amantes y compañeros de batalla. Luego, cuando el negocio se estabilizó, decidí volver a la universidad para seguir formándome, y entonces llegó Lucas. Todas las responsabilidades del grupo quedaron en manos de Pablo, pero mientras más revisaba las finanzas de la empresa, más aterradores eran los hallazgos. Pablo ya había comenzado a mover fichas, desviando activos a su nombre en silencio, si no hubiera muerto tan repentinamente. Cuando llegara el divorcio, Lucas y yo no habríamos recibido ni el 1% de lo que nos correspondía. Con el grupo al borde del caos, convocé una reunión extraordinaria del consejo. Casi todos los accionistas asistieron. Celina, como secretaria del consejo, estaba de pie a un lado. Le lancé un fajo de documentos. Haz copias de esto para todos los presentes. Y no me gusta el té verde. Tráeme un americano del café de abajo. Celina, la supuesta secretaria del consejo, me miró como si jamás hubiera hecho ese trabajo, con los ojos bien abiertos. Soltó. Ellen, ¿quién eres tú para darme órdenes? No te pases. Solté una risa seca, dibujando una sonrisa irónica. ¿Qué pasa? Pablo te nombró secretaria general del consejo, ¿y ni siquiera puedes cumplir con lo básico? Del otro lado de la mesa estaba Ryan, un directivo de mediana edad. Al ver a Celina casi llorando, intentó suavizar la tensión con una sonrisa. La señora Ellen solo bromea. Celina es secretaria ejecutiva. Puede pedirle a alguien más que lo haga. Levanté la vista. Es cierto que hace tiempo que no vengo a la empresa, pero sigo siendo la CEO en turno, ¿no? Ryan, el que bromea eres tú. Llámame directora Ellen, por favor. ¿Pedirle a otro? Si no me equivoco. Una secretaria es quien recibe las órdenes. Si ni esto puede hacer. No debería estar en la oficina del consejo. Ryan se quedó sin palabras. Celina, con la cara verde del coraje, fue a cumplir las órdenes. Pablo flotaba cerca, furioso. No maltrates a Celina. Ah, sí. ¿Pedirle que haga su trabajo ahora es maltrato? Silencié automáticamente los berrinches fantasmales de Pablo. ¡Qué fastidio! Capítulo 5. Me senté en la cabecera de la mesa, observando con frialdad a cada accionista que, tras la muerte de Pablo, ocultaba sus verdaderas intenciones. Ryan, el que había defendido a Celina, era rico y arrogante. Ellen, sentimos mucho lo que pasó con Pablo. Pero la empresa tiene que seguir, ¿no? Es verdad que los últimos años no fueron los mejores, pero le tengo cariño al grupo. Así que propongo esto, entre tus acciones y las de Pablo, eso suma un 51%. Dime cuánto quieres, yo te lo compro todo. No respondí, solo miré a los demás, como esperaba. No era el único impaciente. Otro hombre se levantó. Señora, yo llevo más tiempo en la empresa. Usted sabe el vínculo que tenía con Pablo. Entrégueme las acciones a mí, así Pablo podrá descansar en paz. Curioso, fui yo quien eligió el modelo de negocio. Ese que ahora lidera el mercado y genera ganancias. Pero parece que, estos viejos ya olvidaron quién es la verdadera experta en el sector. Lentamente, tomé un sorbo de café y hablé. Ah, sí. ¿Y quién dijo que estoy vendiendo? Parece que debo presentarme de nuevo. Soy Ellen, presidenta rotativa del grupo, doctora en administración por la Universidad Beihua, y profesora asociada en la Universidad de Qingcheng. La sala quedó en silencio. Vi cómo Celina, tras llenar los vasos, se paró al lado de Ryan, y le rozó el muslo con disimulo. Ryan pensó unos segundos, y soltó una risita. Vamos, cuñada. No lo tomes a mal. Solo nos preocupa que tanto lío empresarial afecte tu carrera académica. Mi oferta es sincera. Piénsalo. Sonreí con suavidad.
Por supuesto, vender, no está descartado del todo. Capítulo 6. Apenas dije eso. Todos se animaron. Antes de vender, quiero revisar a fondo todas las operaciones del grupo y la distribución de activos. Si hay algo bueno en mí, es que soy directa. Lo digo desde ya. Cuando venda, será al mejor postor. Veamos quién demuestra verdadera intención. Pablo, flotando cerca, frunció el ceño. ¿Al mejor postor? Ellen, ¿desde cuándo te importa tanto el dinero? Me esforcé años por esta empresa. No puedes entregarla así como así. No le respondí. Pasé la hoja del informe. Allí estaban detallados todos los gastos que Pablo había hecho en Celina durante años. La cifra, escalofriante. Increíble que alguien que despilfarraba en su amante me regateara a mí por el viaje de estudios de Lucas a Europa. Hablé, revisando los bienes de mi difunto esposo. Encontré algo que merece ser informado. Al fin y al cabo, somos una empresa que cotiza en bolsa. Pablo usó dinero de la empresa para comprar 3 villas en Qingcheng, valoradas en 200 millones de yuanes, y están a nombre de Celina. Uso indebido de fondos. Eso da cárcel. Pablo ya está muerto. Pero Celina sigue viva. La sala estalló. Todos sabían de su relación, y ahora todos la miraban. Me volví hacia Celina. Por cierto, todo lo que Pablo gastó en ti durante nuestro matrimonio es patrimonio conyugal. Exijo que lo devuelvas. Celina se puso pálida. Intentó hablar, pero las palabras uso indebido de fondos la dejaron sin voz. La miré de arriba a abajo, y sonreí. Ese conjunto es de la última colección de la marca C, ¿no? ¿Con tu sueldo podrías pagar eso? Si lo compraste con mi dinero, también quiero que lo devuelvas. Celina se abrazó la ropa por reflejo. Pablo la rodeó con su sombra, desesperado por protegerla. Ellen, eres una desgraciada. Las casas, los autos, yo quise dárselos. Era mi dinero. No tienes derecho a pedirle nada. Miré a estos 2 tórtolos, uno muerto, otro viva, todavía pretendiendo ser la pareja trágica. Recordé la primera vez que Pablo me dijo que le gustaba, lo nervioso que estaba. Recordé cómo me cuidaba, cómo decía que yo era su vida. Recordé sus lágrimas en nuestra boda, y también su cuerpo sucio y patético, pegado a Celina en la oficina, sus ojos llenos de pánico, cuando la protegía de mí, como si yo fuera la intrusa. Una y otra vez. Hasta hoy, ya no siento rabia, ni siquiera dolor, solo un frío absoluto. Capítulo 7. Las villas a nombre de Celina, incluida la que habitaba, fueron devueltas al grupo. No me apresuré a enviarla a prisión, todavía podía servir. Después de auditar los activos, recibí un mensaje de Raiyan. Fue el primero en querer hablar de acciones. A propósito, llegué unos minutos tarde. La puerta de la sala de juntas estaba entreabierta, y desde dentro se oían risas y coqueteos. Cariño, acércate más, más. Ay, Raiyan, suave. No así. Pablo, flotando a mi lado, soltó. Raiyan se volvió un descarado, coqueteando en plena oficina. Viejo verde sin control, te advierto, no le vendas tus acciones. Empujé la puerta sin hacer ruido, y ahí estaban, Raiyan y Celina en plena faena. Ella sentada de lado sobre su regazo, su mano en su pecho, su cabeza enterrada en su cuello. Raiyan era 20 años mayor que Celina, y rebosaba grasa y vulgaridad. Sorprende que Celina pueda siquiera besarlo. Pablo estaba en shock, ojos llenos de rabia y decepción. Celina, ¿con Raiyan? Zorra. Que si amor verdadero. Que si solo yo. Mentía todo el tiempo. Apenas si he muerto. Y ya está encima de otro. Yo entré, y ellos, ni siquiera se inmutaron. Se acomodaron un poco, y se sentaron juntos como si nada. Celina lanzó una tarjeta frente a mí, con aire arrogante. Dijo que era para devolver lo que Pablo había gastado en ella. Yo solté una risa sarcástica. Vaya, no pensé que Raiyan tuviera un gusto tan parecido al de mi difunto marido. Raiyan abrazó a Celina. Fui yo quien vio primero a Celina, solo que Pablo me la ganó, y luego me miró de arriba a abajo. Y tú también estás buenísima. Pasaste años desperdiciada encerrada por Pablo. ¿Por qué no me das una oportunidad? Antes de que pudiera hablar, Pablo explotó. Asqueroso. Mírate bien antes de hablar. Fruncí el ceño, viendo la cara lasciva de Raiyan. ¿Y tú qué quieres exactamente? Raiyan dio una calada. Tranquilo, quiero tus acciones. Ponle precio. 500.000 millones. ¿Estás jodiéndome? Ni todo el grupo vale eso. Sonreí con desprecio. Le lancé el café a la cara. Exacto, te estoy jodiendo. Si quieres hablar, hazlo con la boca limpia, y la próxima vez,
No traigas basura. Mis ojos no soportan suciedad. Celina se puso de pie, apuntándome. ¿Qué quieres decir con eso, Helen? No te pases. Le lancé la segunda taza. El café marrón resbaló por su cabello y rostro. La basura que eres tú. Merece este trato. De hecho, esta taza te la debía desde hace 5 años. Capítulo 8. Hace 5 años. Estaba embarazada de Lucas. Y fue también el año en que descubrí la infidelidad de Pablo, cuando ya tenía 8 meses. Nuestra relación estaba en su punto más bajo. La empresa estaba creciendo. Y Pablo ya no tenía tiempo para la familia, ni para su esposa embarazada. Tolerancia, impaciencia, peleas, evasión. Pensé que era solo una etapa, una que toda pareja debía superar unida. Suprimí mis hormonas. La depresión por sentirme ignorada. Intenté sonreír, hablar, reconstruir lo que teníamos. Todavía albergaba la esperanza de que podíamos volver a ser los de antes, pero la realidad se burló de todos mis esfuerzos. El día de nuestro aniversario. Después de ir sola a un chequeo médico, compré un regalo y fui a la oficina para darle una sorpresa, pero lo que vi me destrozó por completo. Fuera de su despacho, vi a Celina, medio desnuda, sentada en el regazo de Pablo, mientras sus manos recorrían todo su cuerpo. Cariño, ¿y si tu esposa nos descubre? Ella, desde que está embarazada, se volvió una tonta. Todo me lo cree. Jamás lo sabrá. Ay, suave, me estás lastimando. SHH, tú sí que sabes. La de casa cada día más gorda. Y encima no deja de criticarme. Ni ganas de volver tengo. Con manos temblorosas, abrí la puerta. Ni siquiera hablé. Pablo se puso de pie de inmediato. Se apresuró a cubrir a Celina, como si yo fuera la intrusa. Casi me desmayé de la rabia, pero por el bebé, tragué mi dolor. Lo enfrenté con la cara fría. Y él, sin una pizca de culpa, tuvo el descaro de reprocharme enfrente de Celina. Helen, ¿por qué siempre tienes que ser tan orgullosa, tan superior, tan fría? Trabajo todo el día. ¿Crees que quiero atender clientes y luego llegar a casa para seguir aguantando? Celina añadió. Sí, Helen, ¿alguna vez te has planteado que tú podrías ser el problema? Yo. Mi corazón se apretó y me desmayé. Lo último que vi fue el rostro asustado de Pablo, corriendo hacia mí. Lucas nació antes de tiempo. Pablo lloró. Me juró que terminaría con Celina, pero yo ya sabía que no había vuelta atrás. Por supuesto que lo supe. No solo no terminó con ella, se aferró más fuerte, pero ya no me importaba. Sonyan estaba creciendo. Pronto saldría a la bolsa. Por Lucas. Lo demás dejó de tener valor. Capítulo 9. Después de la muerte de Pablo, me convertí en la viuda millonaria en boca de todos. Los métodos mafiosos de Rayan no se atrevieron a tocarme, con dinero y acciones en mano. La vida sin marido era, curiosamente, bastante libre, pero los imprevistos llegaron rápido. Fui víctima de un ciberacoso brutal. Alguien publicó de forma anónima una teoría sobre la muerte de Pablo, insinuando que no fue accidente. Sacaron videos de nuestras peleas, fotos de sus pólizas de seguro con sumas millonarias. Y empezaron a circular rumores. Dicen que la esposa del CEO ni siquiera reclamó el cuerpo. Lo mandó directo a cremar. Ni funeral hubo. Dios santo, qué frialdad. ¿Y si ella misma contrató al secuestrador? ¿Pero matarlo por dinero? Si ya era rica, no es por el seguro, es por la empresa. Aunque todo era patrimonio compartido, suena sospechoso. Y como si lo hubieran previsto. Lanzaron la segunda ola. Un video borroso de Pablo siéndole infiel. Y pistas de desvío de fondos. El tema explotó en redes. Ahora sí me cuadra. Capaz que ella lo hizo. Él solo hizo lo que hacen todos los hombres. Esto parece una novela de venganza. Todo eso solo por una infidelidad. Qué miedo de mujer. Pero más allá del caos online, a la mañana siguiente, la policía tocó a mi puerta. Señora, disculpe la molestia. Necesitamos que coopere con algunas preguntas más. En la comisaría. Relaté con calma cómo Pablo me engañó durante el embarazo, cómo traicionó a la familia y desvió bienes matrimoniales. Pablo me acompañó todo el tiempo. Como un fantasma. Yo hablaba tranquila, sin rabia, sin lágrimas. Pero Pablo, primero lloró en silencio. Y luego cayó de rodillas, gritando de dolor. La verdad. No sabía que los fantasmas también podían llorar. Capítulo 10. El interrogatorio no duró mucho. Coincidía con lo que la policía ya sabía. Volví a casa. Pablo también. Lucas tenía tarea. Un álbum familiar. El suelo estaba cubierto de recortes de fotos. Cerca de la entrada. Vi una de nuestra graduación.
Pablo y yo, felices. Me detuve. Pablo murmuró en voz baja. Ellen, ¿estás bien? Lo siento. Yo, me equivoqué. Lágrimas fantasmales le corrían por el rostro, pero mi expresión era la misma. Calma. Lo siento. Lo esperé demasiado. Cuando colgaba con la excusa de estar ocupado. Cuando me gritaba por cosas en casa. Cuando olvidó nuestro aniversario. Y yo aún no sabía que había otra mujer. Después de cada pelea. Pensaba que volvería a disculparse. A sonreír. A rogarme perdón. Esperé, y esperé. Lo que recibí fueron llamadas sin respuesta. Actitudes cada vez más frías. Y su respiración jadeante con otra. En la oficina. Desde el momento en que protegió a Selina como si yo fuera la intrusa. Lo siento, dejó de significar algo. No le dije nada. Recogí algunas cosas. Y salí a buscar a Lucas al colegio. Capítulo 11. Lucas es un niño bueno. Lo único que no me arrepiento de mi matrimonio con Pablo es haber tenido a Lucas. Apenas llegué a la puerta del aula. Lucas salió corriendo hacia mí, saltando de alegría. Mami, te extrañé muchísimo. Me agaché enseguida y lo abracé fuerte. Yo también te extrañé. ¿Te portaste bien hoy en la escuela? Justo en ese momento, se acercó su maestra. Lucas es el niño más educado de la clase. Es inteligente y muy sensible. La maestra encontró una excusa para apartar a Lucas. Y luego me habló en tono bajo y serio. Señora Ellen. Hoy un niño tuvo un conflicto con Lucas, delante de todos. Le dijo que su mamá había matado a su papá. A esta edad, la personalidad aún se está formando. Por favor, le pido que maneje esto con cuidado. Por el bien de Lucas. Mi expresión se volvió grave. Asentí varias veces. Luego la maestra me entregó el álbum familiar y un dibujo. Además. Esto es un trabajo reciente de Lucas. Tiene mucho talento y creatividad. Sería bueno fomentar su interés por el arte. Lo tomé. El álbum estaba lleno de fotos, solo de Lucas y de mí, y el dibujo, titulado Mi familia. Nos mostraba a los dos caminando de la mano, junto al mar. Pablo también lo vio. Lucas ya no me ve como su papá. Se volvió hacia mí, molesto. ¿Fuiste tú, Ellen? ¿Eres tú quien le mete estas ideas? Lo miré directo a los ojos. ¿Sabes en qué grado está Lucas este año? ¿Sabes cuál es su color favorito? ¿Lo que más le gusta comer? ¿A qué es alérgico? Lo he dicho antes, si ser padre solo significa hacer un hijo y mandar dinero. Entonces sí, supongo que yo lo crié mal. Pablo se quedó sin palabras. Toda su rabia se esfumó, bajó la cabeza. Y me siguió como un fantasma derrotado. Capítulo 12. El zorro que pone la trampa. Es siempre el más ansioso por recibir respuesta. Yo no moví ficha. Pero Ryan no aguantó más y me llamó directo. Ellen. ¿Y ahora qué? ¿Volvemos a hablar sobre las acciones? Porque si no, no me molesta soltar otra bomba. Así que sí, era él, le respondí con sarcasmo. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Ni se inmutó. Veo que todavía no entiendes el poder de Internet. La verdad se puede moldear. Lo blanco se convierte en negro si sabes mover los hilos. Veamos si tú y tu hijo pueden seguir viviendo tranquilos después de esto. Negué con la cabeza. Pulsé pausa en la grabación. Colgué, y llamé a otra persona. Ya lo tengo. Activa todo. El hombre al otro lado. Siempre se presentó como el gran amigo de Pablo. Usaba ese nombre para abrir puertas en todos lados. Después de romper con Ryan, llegamos a un acuerdo. Tenía toneladas de pruebas sobre los encuentros entre Pablo y Selina. Y recientemente, con la excusa de seguridad empresarial, había instalado cámaras por todo el edificio. Las escenas entre Ryan y Selina quedaron grabadas con toda nitidez. Mi grabación de audio fue la estocada final. Publicó todo desde su cuenta personal de Weibo, diciendo que no podía permitir que una víctima siguiera siendo calumniada. Las pruebas salieron una por una, y la red explotó. ¡Qué giro! Ellen es la verdadera víctima, casada con un imbécil, y encima señalada por todos. Asco. ¿Ryan tiene 50 años y aún se comporta como un puberto baboso? Devuélvanme la inocencia visual. Selina, la amante vengativa y tóxica. Ryan, un viejo verde sin escrúpulos. Y Pablo, el peor de todos, infiel a su esposa embarazada. En cuanto a Lucas y a mí, nuestros nombres y rostros fueron cuidadosamente ocultados. Capítulo 13. Otra reunión de accionistas. Esta vez, Ryan no vino. En su lugar vino su esposa. Mejor dicho, su ex-esposa. Todo lo que Ryan había conseguido, se lo debía a su suegro. La riqueza, la posición, nada era suyo.
Después de enredarse con Selina, ella lo convenció de empezar a transferir los bienes del matrimonio a su nombre. Cuando estalló el escándalo, la esposa de Ryan lo entendió todo al instante, le pidió el divorcio de inmediato, y lo echó con una mano adelante y otra atrás. Selina, despedida, sin un centavo, se quedó pegada a Ryan, esperando sobrevivir con los restos de su divorcio. Ryan le echó la culpa por todo, la golpeaba y volcaba sobre ella toda su violencia y miseria. Al terminar la reunión, su exesposa se acercó a mí, elegante, serena y de mirada inteligente. Ellen. Gracias. Si no fuera por ti, yo seguiría tragándome su falsa sonrisa. Le sonreí. No tienes que agradecer. Solo me defendí a mí misma. Me tomó la mano. Y sin rodeos de mujer a mujer. Fue directo al grano. Has renunciado a Sonjan. Y ya vendiste tus acciones. ¿Qué piensas hacer ahora? Iré al grano. He leído tus artículos. Tienes ideas brillantes. Quiero invitarte como consultora principal de mi grupo. La miré sorprendida. Pero rechacé la oferta con cortesía. Lucas y yo hemos decidido irnos a vivir al extranjero. Agradezco mucho tu propuesta. Pero tengo que rechazarla. Ella soltó una carcajada. No insistió. Me dio una palmada en el hombro. Y se fue. Al salir del edificio, me giré sin pensarlo. Pablo, que solía caminar siempre tras de mí, ya no estaba. La luz del sol, reflejada en los ventanales, me obligó a cerrar los ojos, igual que aquel día, cuando Pablo y yo, tomados de la mano, vinimos a buscar la sede de nuestra empresa. Tantos años ya, el sol sigue allí, pero todo lo demás ha cambiado. Mamá, rápido, te vas a quemar con tanto sol. Lucas, asomado por la ventana de la camioneta, me hacía señas con entusiasmo. Sonreí, y corrí hacia él. Voy. Extra Ellen. Irónicamente, los internautas atinaron en algo. Sí, yo maté a Pablo, para ser exacta. Murió dentro de mi plan. Irme al extranjero con Lucas. Fue una decisión tomada 5 años atrás. 5 años de silencio. Esperando a que Lucas creciera, y a que llegara el momento, cuando Sonjan salió a bolsa. Pablo se volvió arrogante, imprudente, se ganó demasiados enemigos. Sam, que fue despedido por criticarlo en una cena, era uno de ellos, un desgraciado, pero mi carta bajo la manga, jugó, lo perdió todo. Hasta vació los ahorros de sus padres, pero incluso los miserables, a veces aman. Su hija enfermó gravemente, y fui yo quien pagó, para mantenerla con vida, no como esposa de Pablo, sino como madre de Lucas. Le dije que Pablo le había robado su compensación. La cifra exacta que le di era lo que le debían. Con su rabia, solo hizo falta empujarlo un poco. Convertí a Pablo en su enemigo número 1, pero Sam no era tonto. Sabía que la que más odiaba a Pablo era yo, así que hicimos un trato. Yo salvaría a su hija, y le daría un futuro. Él me daría el final. Me preguntó una vez, ¿por qué arriesgar tanto? ¿Por qué montar un espectáculo? Solo sonreí. La verdad, una parte de mí aún esperaba. Ese chico de blanco en nuestra juventud aún vivía en mi recuerdo. Más de una vez, me desperté llorando por él. Este acto pudo detenerse en cualquier momento. Tenía muchas formas de destruirlo, pero fue él quien disparó primero, cuando eligió salvar a Selina. En vez de a mí, en ese instante. El amor murió, y lo único que quedó fue libertad.